Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srimad Bhagavatam, el Bhagavata Purana, canto 1, capítulo 4, la aparición de Sri Narada, texto 1. Vyasa uvacha iti bruvanam samstuya muninam dirga satrinam vritta kula patisutam Vavricha Shaunako Bravit. Traducción. Al oír a Sutta Goswami hablar así, Shaunaka Muni, quien era mayor, erudito y líder de todos los rishis que estaban participando en esa prolongada ceremonia de sacrificio, lo congratuló, dirigiéndose a él de la siguiente manera. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En una reunión de eruditos, cuando se congratula al orador o se lo recibe con algún discurso, el que lo hace debe cumplir con los requisitos siguientes. Debe ser el líder del grupo y un hombre de edad. Además debe ser sumamente erudito. Sri Shaunaka Rishi cumplía con todos esos requisitos y por eso se puso de pie para congratular a Sri Sutta Goswami, cuando éste expresó su deseo de presentar el Srimad Bhagavatam tal como lo había oído de labios de Shukadeva Goswami, y además tal como él personalmente lo había comprendido. La comprensión personal no implica que por vanidad uno deba intentar exhibir su propio aprendizaje mediante el hecho de tratar de superar al acharya anterior. Uno debe tener plena confianza en el acharya que le precede y al mismo tiempo debe entender también el tema en cuestión, que pueda presentarlo de una manera idónea para las circunstancias particulares. La finalidad original del texto debe mantenerse. No debe extraérsele ningún significado oscuro, mas aún así debe ser presentado de una manera interesante para que el público pueda entenderlo. Eso es verdadera comprensión. Shaunaka, el líder de la asamblea, pudo apreciar el valor del orador Sri Sutta Goswami simplemente cuando éste pronunció las palabras Yata Ditam y Yatamati, y por consiguiente tuvo mucho gusto de congratularlo con éxtasis. Ningún hombre culto debería estar dispuesto a oír a una persona que no represente al acharya original. Así que en esa reunión en la que se estaba recitando el Bhagavatam por segunda vez, el orador y el público eran genuinos. Esa debe ser la pauta de la recitación del Bhagavatam, de manera que su verdadero propósito se cumpla sin dificultad. A menos que se cree esa situación, la recitación del Bhagavatam con propósitos ajenos es una labor inútil tanto para el orador como para el público. Texto 2. Shaunaka uvacha Sutta Sutta Mahabhaga Vada no Vadatam Vara Katam Bhagavatim Punyam Yad Aho Bhagavam Chukha. Traducción. Shaunaka dijo: Oh Sutta Goswami, tú eres el más afortunado y respetado de todos aquellos que pueden hablar y recitar. Por favor, narra el piadoso mensaje del Srimad Bhagavatam que fue hablado por el eminente y poderoso sabio Shukadeva Goswami. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Shaunaka Goswami, al dirigirse aquí a Sutta Goswami, lo nombra dos veces, movido por una gran alegría debido a que él y los miembros de la asamblea estaban ansiosos de oír la exposición del texto del Bhagavatam que profirió Shukadeva Goswami. Ellos no estaban interesados en oírlo de labios de un farsante que lo interpreta a su propia manera para ajustarlo a sus propios fines. Por lo general, los presuntos recitadores del Bhagavatam son o bien lectores profesionales o impersonalistas supuestamente eruditos que no pueden penetrar en las actividades personales y trascendentales de la persona suprema. Esos impersonalistas extraen a la fuerza algunos significados del Bhagavatam con el propósito de que complementen y apoyen los puntos de vista impersonalistas
y los lectores profesionales van de inmediato al 10º canto para explicar de una manera errónea la parte más íntima de los pasatiempos del Señor. Ni los unos ni los otros son personas fidedignas para recitar el Bhagavatam. Solo aquel que esté dispuesto a presentar el Bhagavatam según el punto de vista de Shukadeva Goswami, y solo aquellos que estén dispuestos a oír a Shukadeva Goswami y a su representante son participantes genuinos de la discusión trascendental del Srimad Bhagavatam. Texto 3. Kasmin yuge prabriteyam stane vakena hetuna kuta sanchodita Krishna kritavam samhitam muni. Traducción. ¿En qué periodo y en qué lugar se le dio comienzo y por qué fue emprendido? ¿De dónde obtuvo la inspiración para recopilar esa obra literaria el gran sabio Krishna Dvaipayana Vyasa? Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El erudito Shaunaka Muni hace muchas preguntas acerca del Srimad Bhagavatam por ser esta la contribución especial de Srila Vyasadeva. Todos los sabios allí reunidos sabían que Srila Vyasadeva ya había explicado el texto de los Vedas de diversas maneras, abarcando hasta el Mahabharata para que pudieran entenderlo las personas poco inteligentes, es decir, las mujeres, los Shudras y los integrantes caídos de las familias de hombres que han nacido por segunda vez. Pero el Srimad Bhagavatam es trascendental a todas esas obras védicas, pues no tiene nada que ver con ninguna cuestión humana. Por lo tanto, esas preguntas son muy inteligentes y apropiadas. Texto 4. Tasya putro mahayogi samadrim nirvikal paka ekanta matir un nidro kudomuda y bellate. Traducción. Su hijo de Vyasadeva era un gran devoto, un monista ecuánime, cuya mente siempre estaba concentrada en el monismo. Él era trascendental a las actividades mundanas, pero como no estaba expuesto parecía ser una persona ignorante. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Shukadeva Goswami era un alma liberada y en virtud de ello siempre estaba alerta, vigilando no ser atrapado por la energía ilusoria. En el Bhagavad Gita se explica de una manera muy clara ese estado de alerta. El alma liberada y el alma condicionada tienen diferentes ocupaciones. El alma liberada siempre está dedicada al sendero progresivo de los logros espirituales, que es algo así como un sueño para el alma condicionada. El alma condicionada no puede imaginar las ocupaciones reales del alma liberada. Mientras el alma condicionada sueña así acerca de las ocupaciones espirituales, el alma liberada está despierta. De forma similar, la ocupación del alma condicionada parece ser un sueño para el alma liberada. Un alma condicionada y un alma liberada puede que parezcan estar en el mismo plano, pero de hecho sus ocupaciones son diferentes y su atención siempre está alerta, ya sea en el disfrute de los sentidos o en la autorrealización. El alma condicionada está absorta en la materia, mientras que el alma liberada a la materia le es totalmente indiferente. Esa indiferencia se explica de la siguiente manera. Texto 5. Drishtva nu yamtam rishim atmajam api anagnam devyo hriya paridadur na sutasya chitram tat viksha prichati munau chagadaus tabasti stripum vidanatu sutasya vivikta drishte. Traducción. Mientras Sri Vyasadeva seguía a su hijo, unas hermosas doncellas que se estaban bañando desnudas se cubrieron el cuerpo con tela, aunque el propio Sri Vyasadeva no estaba desnudo. Mas ellas no habían hecho eso cuando pasó el hijo de él. El sabio preguntó el porqué de ello, y las jóvenes damas respondieron que su hijo se encontraba purificado, y al mirarlas no hacía ninguna distinción entre lo masculino y lo femenino. Pero el sabio sí hacía esas distinciones. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
En el Bhagavad Gita 5.18 se dice que un sabio erudito, en virtud de su visión espiritual, mira con igualdad al brahman erudito y respetable, al chanda, la persona que come perros, al perro o a la vaca. Srila Shukadeva Goswami alcanzó ese estado, por lo tanto él no veía lo masculino o femenino, él veía a todos como entidades vivientes con diferentes atuendos. Las damas que se estaban bañando podían decir lo que pasaba por la mente de un hombre con solo estudiar su semblante. De la misma manera en que con mirar a un niño uno puede decir cuán inocente es. Shukadeva Goswami era un joven de 16 años de edad y en consecuencia todas las partes de su cuerpo estaban debidamente desarrolladas. Además él estaba desnudo y las damas también. Pero debido a que Shukadeva Goswami era trascendental a las relaciones sexuales, se veía muy inocente. Las damas, mediante sus capacidades espirituales, pudieron darse cuenta de ello de inmediato y por consiguiente no se preocuparon mucho por él. Pero cuando el padre de este pasó, las damas se vistieron rápidamente. Las damas eran como hijas o nietas de Vyasadeva, mas sin embargo ante la presencia de él reaccionaron conforme a las costumbres sociales, ya que Srila Vyasadeva desempeñaba el papel de un hombre casado. El hombre casado tiene que distinguir entre lo masculino y lo femenino, pues de lo contrario no puede estar casado. Luego uno debe tratar de conocer la diferencia que hay entre el alma espiritual y el cuerpo, sin ningún apego por lo masculino y lo femenino. Mientras exista ese apego, uno no debe tratar de convertirse en un sannyasi como Shukadeva Goswami. Por lo menos teóricamente se debe estar convencido de que una entidad viviente no es ni masculina ni femenina. La ropa externa está hecha de materia por la naturaleza material para atraer al sexo opuesto y así mantenerlo a uno enredado en la existencia material. Un alma liberada está por encima de esa distinción pervertida y no hace diferencias entre un ser viviente y otro. Para ella todos son el mismo e idéntico espíritu. El estado liberado constituye la perfección de esa visión espiritual y Srila Shukadeva Goswami alcanzó ese estado. Srila Vyasadeva también se hallaba en la etapa trascendental, pero por cuestiones de costumbre, como era una persona casada, no pretendía ser un alma liberada. Texto 6. Katham alakshita paurai samprapta kuru changalam ummatamuka chadavat vicharan gaya sabaye. Traducción. ¿Cómo pudieron los ciudadanos reconocerlo a él, Srila Shukadeva, el hijo de Vyasa, cuando entró en la ciudad de Hastinapura o Delhi, después de andar errando por las provincias de Kuru y Changala con el aspecto de un demente, mudo y retardado? Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Antiguamente, la actual ciudad de Delhi era conocida como Hastinapura, pues en un principio fue fundada por el rey Hasti. Goswami Shukadeva, después de abandonar la casa paterna, se puso a errar como un demente y por lo tanto era muy difícil para los ciudadanos reconocer su excelsa posición. Por consiguiente, a un sabio no se le reconoce con la vista, sino con el oído. Uno debe acercarse a un sadhu o gran sabio no para verlo, sino para oírlo. Si uno no está dispuesto a oír las palabras de un sadhu, no obtendrá ningún beneficio. Shukadeva Goswami era un sadhu que podía hablar acerca de las actividades trascendentales del Señor. Él fue reconocido cuando expuso el tema del Bhagavatam y nunca trató de utilizar malabarismo como si fuera un mago. Exteriormente parecía ser un retardado y mudo de mente, pero en realidad era la personalidad trascendental más elevada de todas. Texto 7. Katam va panda be yasya raharsher munina saha sambada samabhuttata yatraisha satvati shruti. Traducción. ¿Cómo llegó el rey Parikshit a conocer a ese gran sabio, haciendo posible que esta gran esencia trascendental de los Vedas, el Bhagavatam, le fuese cantada? Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquí se declara que el Srimad Bhagavatam es la esencia de los Vedas, no es una historia imaginaria como a veces lo consideran algunos hombres desautorizados. También recibe el nombre de Shuka Samhita o el himno védico que habló Srila Shukadeva Goswami, el gran sabio liberado. Texto 8. Sago dohanam matramshi
Grijeshu Grija Medinam Abhikshate Mahabhagas Tirti Kurvans Tat Ashramam. Traducción. Él, Shukadeva Goswami, estaba acostumbrado a permanecer en la puerta de casa de una persona casada solo lo suficiente para que una vaca fuese ordeñada, y esto lo hacía únicamente para santificar la residencia. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Shukadeva Goswami se reunió con el emperador Parikshit y le explicó el texto del Srimad Bhagavatam. Él no estaba acostumbrado a permanecer en la residencia de ninguna persona casada por más de media hora a la hora del ordeño de la vaca, y apenas para recibir la limosna del afortunado dueño de la casa. Esto lo hacía para santificar la residencia con su presencia auspiciosa. Por consiguiente, Shukadeva Goswami era un predicador ideal que está fijo en la posición trascendental. Aquellos que se encuentran en la orden de vida de renuncia y que están dedicados a la misión de predicar el mensaje de Dios deben aprender de las actividades de Srila Shukadeva Goswami que ellos no tienen nada que ver con las personas casadas, con la excepción de iluminarlos en lo referente al conocimiento trascendental. La actividad de pedirle limosna a la persona casada debe tener el propósito de santificar su casa. Aquel que se encuentra al orden de vida de renuncia no debe dejarse seducir por el encanto de las posesiones mundanas de los casados, y en consecuencia quedar subordinado a los hombres mundanos. Para aquel que está en la orden de vida de renuncia, esto es mucho más peligroso que ingerir veneno y así suicidarse. Texto 9. Abhimanyu Sutam Sutta Prabhur Bhagava Totamam Tasya Chamma Mahascharyam Karmanicha Grinihi Naha. Traducción. Se dice que Maharaj Parikshit es un gran devoto del Señor, un devoto de primera, y que su nacimiento y actividades son todos maravillosos. Por favor, háblanos de él. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El nacimiento de Maharaj Parikshit es maravilloso debido a que mientras se hallaba en el vientre de su madre, fue protegido por la personalidad de Dios Sri Krishna. Sus actividades son también maravillosas porque castigó a Kali, quien intentaba matar una vaca. Matar a las vacas significa acabar con la civilización humana. Él quería proteger a la vaca para que no fuera matada por el gran representante del pecado. Su muerte también es maravillosa, pues recibió previo aviso de cuando iba a morir, lo cual es maravilloso para cualquier ser mortal. En consecuencia se preparó para ello, sentándose a orillas del Ganges y oyendo la narración de las actividades trascendentales del Señor. Durante todos esos días en los que oyó el Bhagavatam, no comió ni bebió, ni tampoco durmió ni siquiera por un momento. Así que todo lo relacionado con él es maravilloso y sus actividades son dignas de ser oídas con atención. Aquí se expresa el deseo de oír hablar de él en detalle. Texto 10. Sasamrat Khasya Bajote Pandunam Mana Vardhana Prayopa Vishto Gangayam Anadri Dirat Shriyam. Traducción. Él era un gran emperador y poseía todas las opulencias del reino que había heredado. Él era tan exceso que estaba aumentando el prestigio de la dinastía Pandu, porque dejó todo para sentarse a orillas del Ganges y ayunar hasta la muerte. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Maharaj Parikshit era el emperador del mundo y de todos los mares y océanos, y él no tuvo que tomarse la molestia de adquirir dicho reino mediante su propio esfuerzo. Él lo heredó de sus abuelos Maharaj Yudhishthira y los hermanos de este. Además estaba desempeñando muy bien en la administración y era digno del buen nombre de sus antepasados. Por consiguiente no había nada de malo en su opulencia y administración. Entonces, ¿por qué había él de dejar todas esas circunstancias favorables y sentarse a orillas del Ganges a ayunar hasta la muerte? Esto es asombroso y por eso todos estaban ansiosos de conocer la causa de ello. Texto 11. Namanti yat pada niketam atmanaha Shivaya haniya danani shatrava
Katam Savirashriyam Anga Dushtyajam Yuvat Sotosh Rastum Aho Sahu Shubi. Traducción. Él era un emperador tan grande que todos sus enemigos iban ante él, se postraban a sus pies y le entregaban todas sus riquezas en beneficio propio. Él estaba lleno de juventud y fortaleza y poseía opulencias reales insuperables, porque quería dejarlo todo, incluso la propia vida. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En su vida no había nada que hubiese que rechazar. Él era un hombre muy joven y podía disfrutar de la vida con poder y opulencia. Así que no había por qué retirarse de la vida activa. Él no tenía ninguna dificultad en recaudar los impuestos del Estado, pues era tan poderoso y caballeroso que hasta sus enemigos iban a él, se postraban a sus pies y le entregaban todas sus riquezas en beneficio propio. Maharaj Parikshit era un rey piadoso. Él conquistó a sus enemigos y por ello el reino estaba lleno de prosperidad. Había leche, granos y metales suficientes y todos los ríos y montañas estaban llenos de potencia, de manera que todo era satisfactorio en sentido material. Luego no había ninguna razón por la cual él tuviera que dejar prematuramente su reino y su vida. Los sabios estaban ansiosos de oír hablar acerca de todo esto. Texto 12. Shivaya Lokasya Babaya Bhutaye Ya Utmashloka Parayana Janaha Shivanti Natmartam Asauparashrayam Mumocha Nirvidya Kuta Kalevaram. Traducción. Aquellos que están consagrados a la causa de la personalidad de Dios viven únicamente por el bienestar, desarrollo y felicidad de los demás. Ellos no viven por ningún interés egoísta. Así que, aunque el emperador Parikshit estaba libre de todo apego por las posesiones mundanas, ¿cómo podía abandonar su cuerpo mortal, que era un refugio para los demás? Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Parikshit Maharaj era un rey y hombre de familia ideal. Porque era un devoto de la personalidad de Dios, el devoto del Señor posee automáticamente todas las buenas cualidades que existen, y el emperador era un ejemplo típico de esto. En lo personal, él no tenía ningún apego por las opulencias mundanas que poseía, pero como él era el rey responsable del bienestar general de los ciudadanos, siempre estaba dedicado a las labores de bienestar del público, no solo en relación con esta vida, sino también con la siguiente. Él no permitía la existencia de mataderos ni la matanza de vacas. Él no era un administrador parcializado y tonto, que tomaría medidas para la protección de un ser viviente y al mismo tiempo permitiría que otro fuese matado. Como él era un devoto del Señor, sabía perfectamente bien cómo conducir su administración en aras de la felicidad de todo el mundo, hombres, animales, plantas y todas las criaturas vivientes. Él no poseía intereses egoístas. El egoísmo se centra o bien en uno mismo o en las extensiones de uno mismo. Pero él no era egoísta ni en un sentido ni en otro. Su interés radicaba en complacer a la verdad suprema, la personalidad de Dios. El rey es el representante del Señor Supremo y por ende el interés del rey debe ser idéntico al del Señor Supremo. El Señor Supremo quiere que todos los seres vivientes lo obedezcan y que en virtud de ello se vuelvan felices. Así pues, lo que al rey le interesa es guiar a todos sus súbditos de vuelta al reino de Dios. De esto se interfiere que las actividades de los ciudadanos deben ser coordinadas de manera tal que al final ellos puedan ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Bajo la administración de un rey representativo, el reino está lleno de opulencia. En esas circunstancias, los seres humanos no necesitan comer animales. Existe suficiente cantidad de granos alimenticios, leche, frutas y verduras para que tanto los seres humanos como los animales puedan comer suntuosamente y a su entera satisfacción. Si todos los seres vivientes están satisfechos con la comida y la protección y obedecen las reglas prescritas, no puede haber ningún disturbio entre un ser viviente y otro. El emperador Parikshit era un rey digno y en virtud de ello todos estaban felices durante su reinado. Texto 13. Tat sarvanna samat chakshwa
prishtoyat ihakinchina. Manietvam vishayevacham snatam anyatra chandasat. Traducción. Nosotros sabemos que con la excepción de algunas porciones de los Vedas, tú eres experto en los significados de todas las materias y por consiguiente puedes explicar claramente las respuestas a todas las preguntas que acabamos de hacerte. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La diferencia que hay entre los Vedas y los Puranas es como la que hay entre los Brahmanas y los Paribrajakas. Los Brahmanas tienen la función de ejecutar algunos sacrificios fructivos que se mencionan en los Vedas, pero los Paribrajacharyas o predicadores eruditos tienen la función de transmitir el conocimiento trascendental a todo el mundo sin excepción. En consecuencia, los Paribrajacharyas no siempre son expertos en pronunciar los mantras védicos, que los brahmanas, que tienen la función de ejecutar los ritos védicos, practican de forma sistemática mediante las reglas de la métrica y el acento. Sin embargo, no se debe considerar que los brahmanas son más importantes que los predicadores errantes. Ambos grupos son simultáneamente unidiferentes, pues sus respectivas funciones persiguen un mismo objetivo, aunque de manera diferentes. Tampoco existe ninguna diferencia entre los mantras védicos y lo que se explica en los Puranas y los Itihasas. Según Shiva Goswami, en el Madhyam Dina Shruti se dice que todos los Vedas, es decir, el Sama, el Atharva, el Rig, el Yajur, los Puranas, los Itihasas, los Upanishad, etc., son emanaciones de la respiración del Ser Supremo. La única diferencia estriba en que la mayoría de los mantras védicos comienzan con Pranava Omkara y que la práctica de la pronunciación métrica de los mantras védicos requiere de cierto entrenamiento. Pero esto no quiere decir que el Srimad Bhagavatam tenga menos importancia que los mantras védicos. Por el contrario, es el fruto maduro de todos los Vedas, como se declaró anteriormente. Además, Srila Yuka Goswami, la más perfecta liberada de todas las almas, está absorto en el estudio del Bhagavatam, a pesar de que ya se encuentra autorrealizado. Srila Sutta Goswami está siguiendo sus pasos y por lo tanto su posición no es de menos importancia en absoluto, por el hecho de que no fuera experto en la recitación de los mantras védicos siguiendo las reglas de la métrica en su pronunciación, lo cual depende más de la práctica que de la verdadera comprensión. La comprensión perfecta es más importante que recitar como loros. Texto 14. Sutta Uvacha Dvapare Savanuprapte Tritiye Yuga Puryaye Chata Para Sharad Yogi Vasavyam Kalayahare. Traducción. Sutta Goswami dijo: cuando el segundo milenio se superpuso sobre el tercero, nació el gran sabio Vyasadeva, engendrado por Parashara en el vientre de Satyavati, la hija de Vasu. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Existe un orden cronológico que sigue en los 4 milenios, es decir, Satya, Dwapara, Treta y Kali. Pero a veces ocurre una superposición. Durante el régimen de Vaishvasvatamanu ocurrió una superposición en la 28ª rotación de los 4 milenios, y el tercer milenio apareció antes que el segundo. En ese preciso milenio desciende también el Señor Shri Krishna y por esa razón se presentó cierta alteración en particular. La madre del gran sabio fue Satyavati, la hija de Vasu, el pescador, y el padre fue el gran Parashara Muni. Esa es la historia del nacimiento de Vyasadeva. Cada milenio se divide en 3 periodos y cada periodo se denomina Sandhya. Vyasadeva apareció en el tercer Sandhya de esa era en particular. Texto 15. Sakada Chit Sarasvatya Upashprishya Shalam Suchi Vivikta Eka Asina Uditera Vimandale. Traducción. Una vez él, Vyasadeva, mientras salía el sol, realizó su ablución matutina en las aguas del Sarasvati y se sentó a solas a concentrarse. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El río Sarasvati fluye en el área de los Himalayas conocida como Badarikashrama. Por consiguiente, el lugar que aquí se indica es
Samyaprasa de Badarikashrama, donde reside Sri Vyasadeva. Texto 16. Parabara ya Sarishi Kalena Vyakta Ranjasa Yugadharma Vyatikaram Praptambuvi Yuge Yuge. Traducción. El gran sabio Vyasadeva vio anomalías en los deberes del milenio. Esto ocurre en la Tierra en diferentes eras como resultado de fuerzas inadvertidas que aparecen en el transcurso del tiempo. Significado dado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los grandes sabios como Vyasadeva son almas liberadas y en consecuencia pueden ver claramente el pasado y el futuro. Así pues, él podía ver las anomalías futuras de la era de Kali y en función de ello tomó medidas para que la gente en general pudiera llevar una vida progresiva en esta era, que está llena de oscuridad. La generalidad de la gente de esta era de Kali está demasiado interesada en la materia, la cual es temporal. Debido a la ignorancia no pueden valorar las ventajas de la vida ni pueden iluminarse en relación con el conocimiento espiritual. Texto 17-18. Bautikanam Chababanam Shakti Hrasam Chatatkritam Ashrada Danam Nisatvam Durmedam Rasitayusaha Durvagams Chachanam Viksha Munir Divyana Chakshusha Sarva Varnashramanam Yat Dadyau Hitam Amogadrik. El gran sabio que estaba plenamente dotado de conocimiento pudo ver con su visión trascendental el deterioro que sufriría todo lo material como resultado de la influencia de la era. Él también pudo ver que en general la gente infiel tendría una vida de duración reducida y sería impaciente debido a la falta de bondad. Por lo tanto, se puso a reflexionar pensando en el bienestar de los hombres de todos los niveles y órdenes de vida. Significado dado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Las fuerzas no manifestadas del tiempo son tan poderosas que en su debido momento reducen toda la materia al olvido. En Kali Yuga, el último milenio de un ciclo de 4 milenios, el poder de todos los objetos materiales se deteriora por influencia del tiempo. En esta era, la duración del cuerpo material de la gente en general es muy reducida, así como también lo es la memoria. La acción de la materia tampoco tiene mucho incentivo. La tierra no produce granos alimenticios en las mismas proporciones en que lo hacía en otras épocas. La vaca no da tanta leche como solía dar en tiempos de antaño. La producción de vegetales y frutas es menor que antes y en consecuencia todos los seres vivientes, tanto los hombres como los animales, no tienen comida suntuosa y nutritiva. Naturalmente, por la carencia de tantos artículos de primera necesidad para la vida, la duración de la misma es reducida, la memoria es poca, la inteligencia es escasa, los tratos mutuos están llenos de hipocresía y todo lo demás es por el estilo. El gran sabio Vyasadeva pudo ver todo esto por medio de su visión trascendental, así como un astrólogo puede ver el futuro destino de un hombre o un astrónomo puede predecir los eclipses del sol y la luna. Asimismo, aquellas almas liberadas que pueden ver a través de las escrituras pueden predecir el futuro de toda la humanidad. Ellos pueden verlo en virtud de su aguda visión, producto del logro espiritual. Todos esos trascendentalistas que naturalmente son devotos del Señor están siempre ansiosos de realizar servicios para el bienestar de la gente en general. Ellos son los verdaderos amigos de la gente y no los supuestos líderes públicos que no pueden predecir lo que va a ocurrir en los próximos 5 minutos. En esta era, la generalidad de la gente, así como también sus supuestos líderes, son todos individuos desafortunados, incrédulos en lo referente al conocimiento espiritual y están todos influenciados por la era de Kali. Ellos siempre están perturbados por diversas enfermedades. Por ejemplo, en la era actual hay muchísimos enfermos de tuberculosis y muchos hospitales antituberculosos, pero en el pasado no era así, pues los tiempos no eran tan desfavorables. Los desafortunados hombres de esta era siempre están reacios a recibir a los trascendentalistas que representan a Srila Vyasadeva y que trabajan de forma desinteresada, dedicándose siempre a planear algo que pueda ayudar a todo el mundo en todos los niveles y órdenes de vida.
Los filántropos más grandes que existen son aquellos trascendentalistas que representan la misión de Vyasa, Narada, Madhva, Chaitanya, Rupa, Sarasvati, etc. Todos ellos son exactamente iguales, puede que sus personalidades sean diferentes, pero el objetivo de la misión es idéntico: llevar a las almas caídas de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Texto 19. Chatur Jotram Karma Shudam Prashanam Viksha Vaidikam Viadadat Jaya Santatyai Vedan Ekam Chaturvidam. Traducción. Él vio que los sacrificios que se mencionan en los Vedas eran medios por los cuales se podían purificar las ocupaciones de la gente, y para simplificar el proceso dividió en 4 partes el único Veda que existía, con el objeto de difundirla entre los hombres. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Anteriormente solo existía el Veda llamado Yajur, y las 4 divisiones de los sacrificios se mencionaban en él de modo específico. Pero con el fin de facilitar la ejecución de esos sacrificios, el Veda fue dividido en las 4 divisiones de los sacrificios, tan solo para purificar el servicio en el que se ocupa las 4 órdenes de vida. Además de los Vedas, es decir, Rig, Yajur, Sama y Atharva, existen los Puranas, el Mahabharata, los Samhitas, etc., que se conocen como el quinto Veda. Shri Vyasadeva y sus muchos discípulos son todos personalidades históricas y fueron muy bondadosos y compasivos con las almas caídas de esta era de Kali. En consecuencia, elaboraron los Puranas y el Mahabharata a partir de hechos históricos relacionados entre sí que explicaban la enseñanza de los 4 Vedas. No existe ninguna razón para dudar de la autoridad de los Puranas y el Mahabharata como partes integrales de los Vedas. En el Chandogya Upanishad 7.1.4 se dice que los Puranas y el Mahabharata, generalmente conocidos como historias, constituyen el quinto Veda. Según Srila Jiva Goswami, esa es la manera de cerciorarse de los respectivos valores de las escrituras reveladas. Texto 20. Rig Yahu Samatar Vakya Vedas Chavara Udrita Itihasa Purunam Cha Panchamo Veda Uchate. Traducción. Las 4 divisiones de las fuentes originales del conocimiento, los Vedas, se pusieron por separado, mas los hechos históricos y las historias auténticas que se mencionan en los Puranas se denominan el quinto Veda. Texto 21. Tatrak Veda Darapaila Samago Shaimini Kavi Vaishampayana Evaiko Nishnato Yahusham Uta. Traducción. Después de que los Vedas fueron divididos en 4 partes, Pailarishi se convirtió en el profesor del Rig Veda, Jaimini se convirtió en el profesor del Samaveda, y únicamente Vaishampayana llegó a ser glorificado por el Yajur Veda. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los diferentes Vedas le fueron confiados a diferentes sabios eruditos para que los desarrollaran de diferentes maneras. Texto 22. Atarvan Girasam Asit Sa Sumantur Darunomuni Itihasa Purananam Pitama Rama Harshana. Traducción. Al Sumantamuni Angira se le confió la Atharva Veda, al cual se consagró muy seriamente, y a mi padre Ramaharshana se le confiaron los Puranas y los registros históricos. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En los Shruti Mantras también se declara que Angira Muni, quien se seguía estrictamente los rígidos principios de la Atharva Veda, era el líder de los seguidores de la Atharva Veda. Texto 23. Ta eta rishayo vedam swam swam vyasyam anekada shisha prashishiyas tachishiyair vedas de shakinobabam. Traducción. A su vez, todos estos sabios eruditos les dieron a sus muchos discípulos, discípulos de sus discípulos, y discípulos de los discípulos de sus discípulos, los Vedas que le habían sido confiados, y así llegaron a existir
las respectivas ramas de los seguidores de los Vedas. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los Vedas son la fuente original del conocimiento. No existe ninguna rama del conocimiento, ni mundano ni trascendental, que no pertenezca al texto original de los Vedas. Estos simplemente han sido desarrollados y convertidos en diferentes ramas. Originalmente los Vedas fueron presentados por profesores eminentes, respetables y eruditos. En otras palabras, el conocimiento védico dividido en diferentes ramas por las diferentes sucesiones discipulares han sido distribuido por todas partes del mundo. Por consiguiente, nadie puede decir que posee un conocimiento independiente que está más allá de los Vedas. Texto 24. Taeva Veda Durmedair Daryante Purushair Yata Evan Chakra Bhagavam Vyasa Kripanavatsala. Traducción. Así pues, el gran sabio Vyasadeva, quien es muy bondadoso con las masas ignorantes, editó los Vedas de manera que pudiesen ser asimilados por los hombres poco intelectuales. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Veda es uno y aquí se explican las razones por las que se dividió en muchas partes. La semilla de todo conocimiento o el Veda no es una materia que pueda entender fácilmente cualquier hombre ordinario. Existe una restricción que estipula que uno no debe tratar de aprender los Vedas si no es un brahmana capacitado. Esa restricción ha sido erróneamente interpretada de muchísimas maneras. Una clase de hombres que dice tener cualidades brahmínicas simplemente por haber nacido en la familia de un brahmana declara que el estudio de los Vedas es exclusivo únicamente de la casta brahmana. Otra sección de la gente toma esto como una injusticia para con los miembros de otras castas que no han nacido en una familia brahmana. Pero ambos grupos están desencaminados. Los Vedas constituyen una materia que incluso el Señor Supremo tuvo que explicarle a Brahmaji. Por lo tanto, el tema lo entienden personas que poseen cualidades excepcionales de bondad. Las personas que están influenciadas por las modalidades de la pasión y la ignorancia no pueden entender la materia de que tratan los Vedas. La meta suprema del conocimiento védico es Shri Krishna, la personalidad de Dios. Esta personalidad es muy difícilmente entendida por aquellos que se encuentran influenciados por las modalidades de la pasión y la ignorancia. En Satya Yuga todo el mundo se hallaba bajo la influencia de la modalidad de la bondad. Gradualmente la modalidad de la bondad fue declinando durante los yugas Treta y Dwapara, y la generalidad de la gente se corrompió. En la era actual la modalidad de la bondad es prácticamente nula, y debido a ello y por el bien de la generalidad de la gente, el bondadoso y poderoso sabio Shri Vyasadeva dividió los Vedas de diversas maneras para que pudieran ser seguidos en la práctica por las personas poco inteligentes, influenciadas por las modalidades de la pasión y la ignorancia. Ellos se explican en el próximo shloka de la siguiente manera. Texto 25. Stri Shudra Dvijavandunam Traina Shruti Gochara Karma Yeshraya Simudanam Shreya Evam Bhavat Iha Iti Varatam Akyanam Kripaya Munina Kritam. Traducción. Movido por la compasión, el gran sabio pensó que era prudente que esto les permitiera a los hombres alcanzar la meta suprema de la vida. Por consiguiente, recopiló la gran narración histórica denominada Mahabharata para las mujeres, los trabajadores y los amigos de los nacidos por segunda vez. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los amigos de las familias de doble nacimiento son aquellos que han nacido en las familias de brahmanas, kshatriyas y vaishyas, o las familias cultas espiritualmente, pero que no son iguales a sus antepasados. Esa clase de descendientes no son reconocidos como brahmanas, kshatriyas y vaishyas, por la carencia de logros purificatorios. Las actividades purificatorias comienzan incluso antes del nacimiento del niño, y el proceso reformador de implantación de la simiente se denomina Garbhadana Samskara. Aquel que no se ha sometido a dicho Garbhadana Samskara o planificación familiar de índole espiritual no se acepta que pertenezca a una verdadera familia de doble nacimiento. Al Garbhadana Samskara lo siguen otros procesos purificatorios, uno de los cuales es la ceremonia del cordón sagrado. Esta se realiza a la hora de la iniciación espiritual,
Después de este samskara en particular, uno recibe con propiedad el título de nacido por segunda vez. Un nacimiento se cuenta durante el samskara de implantación de la simiente y el segundo nacimiento se cuenta en el momento de la iniciación espiritual. Aquel que ha podido someterse a esos importantes samskaras puede ser llamado un genuino nacido por segunda vez. Si el padre y la madre no realizan el proceso de la planificación familiar de índole espiritual y simplemente engendran hijos como resultado de la pasión, estos últimos reciben el nombre de Dvijabandhus. Por supuesto, estos Dvijabandhus no son tan inteligentes como los hijos de las familias regulares de doble nacimiento. Los Dvijabandhus se clasifican entre los Shudras y la clase de las mujeres, los cuales son poco inteligentes por naturaleza. Los Shudras y la clase de las mujeres no tienen que someterse a ningún samskara con excepción de la ceremonia de matrimonio. Las clases de personas poco inteligentes, es decir, las mujeres, los Shudras y los hijos ineptos de las castas superiores, están desprovistas de las cualidades necesarias para entender el propósito de los trascendentales Vedas. Para ellas se preparó el Mahabharata. El Mahabharata tiene el propósito de suministrar la finalidad de los Vedas y en consecuencia dentro de ese Mahabharata se ha colocado el Veda resumen en la forma del Bhagavad Gita. La gente poco inteligente está más interesada en historias que en filosofía y por lo tanto el Señor Shri Krishna habló la filosofía de los Vedas en la forma del Bhagavad Gita. Vyasadeva y el Señor Krishna se encuentran ambos en el plano trascendental y en consecuencia ambos colaboraron en lo referente a hacerle bien a las almas caídas de esta era. El Bhagavad Gita es la esencia de todo el conocimiento védico. Es el primer libro de valores espirituales tal como lo son los Upanishads. La filosofía Vedanta es la materia de estudio de los graduados espirituales. Solo el estudiante del doctorado espiritual puede adentrarse en el servicio devocional o espiritual al Señor. Ello constituye una gran ciencia y el gran profesor es el propio Señor, en la forma del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y las personas que están apoderadas por él pueden iniciar a otras personas en el amoroso servicio trascendental del Señor. Texto 26. Evam pravitasya sada bhutanam shreyasi dvija sarvat makena piyada natusyat dridayam tata. Traducción. Oh brahmanas nacidos por segunda vez, aunque él se dedicó a trabajar por el bienestar total de toda la gente, aún así su mente no estaba satisfecha. Significado dado por su divina gracia al Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Shri Vyasadeva no estaba satisfecho consigo mismo, aunque había preparado obras literarias de valor védico para el completo bienestar de la generalidad de la gente. Se esperaba que él estuviera satisfecho con todas esas actividades, pero en fin de cuentas no lo estaba. Texto 27. Nati prasidat dridaya sarash bhatyas tate shuchau vitarkayam viviktasta idam chovacha dharmavit. Traducción. Así pues, el sabio, estando insatisfecho de todo corazón, comenzó de inmediato a reflexionar, debido a que conocía la esencia de la religión, y dijo para sí. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El sabio comenzó a buscar la causa por la que no estaba satisfecho de todo corazón. La perfección nunca se alcanza mientras uno no esté satisfecho de todo corazón. Esa satisfacción del corazón tiene que buscarse más allá de la materia. Texto 28-29. Drita Vratena Himaya Chandamsi Guravo Nayaha Manita Nirvyalikena Grihitam Chanusha Sanam Bharata Vyapadeshena Hi Amnayartas Chapad Pradarshita Drishyate Yatra Dharmadi Stri Sudra Divir Apyuta. Traducción. Bajo estrictos votos disciplinarios y sin pretensiones he adorado a los Vedas, al maestro espiritual y al altar de sacrificios. Además he acatado las disposiciones y he enseñado el significado de la sucesión discipular mediante la explicación del Mahabharata, con lo cual incluso las mujeres, los Shudras y los demás, los amigos de los nacidos por segunda vez, pueden ver el sendero de la religión. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Nadie puede entender el significado de los Vedas sin haberse sometido a un estricto voto disciplinario y a la sucesión discipular. Los Vedas, los maestros espirituales y el fuego de sacrificio deben ser adorados por el candidato aspirante. Todas esas complejidades del conocimiento védico se presentan de forma sistemática en el Mahabharata, para que las entiendan la clase de las mujeres, la clase laboral y los miembros ineptos de las familias Brahmana, Kshatriya y Vaishya. En esta era, el Mahabharata es más esencial que los Vedas originales. Texto 30. Tatapi vata me daihyo hi atma chaivatma nabibu asamphamna ibhavati brahma varchasya satamaha. Traducción. Me estoy sintiendo incompleto, aunque yo mismo estoy plenamente equipado con todo lo que exigen los Vedas. Significado dado por su divina gracia Asi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sin lugar a dudas, Sri Vyasadeva estaba completo en lo referente a todos los detalles de los logros védicos. La purificación del ser viviente que está sumido en la materia se realiza mediante las actividades que se prescriben en los Vedas, pero el logro máximo es diferente. A menos que éste se alcance, el ser viviente, por más que se halle plenamente equipado, no puede situarse en la etapa trascendentalmente normal. Srila Vyasadeva parecía haber perdido la clave de ello y por lo tanto se sentía insatisfecho. Texto 31. Kimba Bhagavata Dharma na preyena nirupita priya paramahamsanam daevahi achuta priya. Traducción. Puede que esto se deba a que no señalé de manera específica el servicio devocional al Señor, servicio que les es querido tanto a los seres perfectos como al infalible Señor. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Vyasadeva expresa aquí en sus propias palabras la insatisfacción que estaba sintiendo. Esta se debía a que él sintió la necesidad de la condición normal del ser viviente en el servicio devocional del Señor. A menos que uno esté fijo en la condición normal de servicio, ni el Señor ni el sirviente pueden llegar a sentirse completamente satisfechos. Él estaba sintiendo este defecto cuando Narada Muni, su maestro espiritual, llegó a donde él se encontraba. Ello se describe a continuación. Texto 32. Tasyaivam kilam atmanam manyamanasya kidyatha krishnasya narado vyagat ashramam prak udartham. Traducción. Como se dijo antes, Narada llegó a la cabaña de Krishna Dvaipayana Vyasa, situada a orillas del Sarasvati, justo cuando Vyasadeva se lamentaba de sus defectos. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El vacío que Vyasadeva sentía no se debía a su falta de conocimiento. El Bhagavata Dharma es puramente servicio devocional del Señor, al cual el monista no tiene acceso. El monista no se cuenta entre los Paramahamsa, los miembros más perfectos de la orden de la vida de renuncia. El Srimad Bhagavatam está lleno de narraciones acerca de las actividades trascendentales de la personalidad de Dios. Aunque Vyasadeva era una divinidad apoderada, aún así se sentía insatisfecho porque ninguna de sus obras se hallaban explicadas apropiadamente las actividades trascendentales del Señor. Shri Krishna infundió directamente la inspiración en el corazón de Vyasadeva y por eso sintió el vacío del que se habló antes. Aquí se expresa de forma definitiva que sin el amoroso servicio trascendental del Señor todo queda vacío. Mas en el servicio trascendental del Señor todo se vuelve tangible, sin ningún esfuerzo separado de trabajo fructivo o especulación filosófica empírica. Texto 33. Tam abhignaya sahasa pratyutta yagatam muni pujayam asavidivam naradam sura pujitam. Traducción. Ante la auspiciosa llegada de Sri Narada, Sri Vyasadeva se levantó respetuosamente y lo adoró, ofreciéndole la misma veneración que se le ofrece a Brahmaji, el Creador. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Vidi significa Brahma, el primer ser viviente creado. Él es tanto el estudiante como el profesor original de los Vedas. Él los aprendió de Sri Krishna y se los enseñó primero a Narada. De modo que Narada es el segundo acharya en la línea de sucesión discipular espiritual. Él es el representante de Brahma y por consiguiente se le respeta exactamente igual que a Brahma, el padre de todos los vidis, las regulaciones.
De manera similar, a todos los sucesivos discípulos de la cadena se les respeta igualmente como representantes del maestro espiritual original. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondiente al capítulo 4 del canto primero del Srimad Bhagavatam titulado La aparición de Sri Narada. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.